Reconocer mi propia debilidad, admitir que no puedo con esto que siento, con esto que llevo sobre mis espaldas. ¿Cómo pedir ayuda? Soy Ángela Ábalos Rodríguez, periodista de La Nación. Les doy la bienvenida nuevamente a un capítulo de Estar Bien. Hoy vamos a conversar con la psicoanalista, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional, Jessica McDonald, sobre un tema que es importantísimo, Jessica, e inagotable. ¿Cómo pedir ayuda en momentos en que podemos estar enfrentando un trastorno de ansiedad, estrés o depresión? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Ok, ya nos llegó como el momento de pensar esta parte de la búsqueda de ayuda, digamos. Y lo que tendríamos que señalar es los primeros obstáculos que empezamos a sentir, digamos, de esta sensación de yo estoy bien. Eso es muy humano. Sí. La sensación de negación, yo no tengo problema, yo no estoy loco. Y eso son frases muy comunes, ¿verdad? Ajá. Pero creo que reflejan también el estigma, como que, si a mí me ponen que yo estoy yendo a un profesional, es que yo estoy mal, que soy un fracasado. Exacto. Que nos ponen en todo lado. Exacto. Entonces ese es el primer problema que tenemos que enfrentar, pero como sociedad. Yo creo que lo estamos logrando, como decías en el programa anterior, sobre la pandemia nos permitió empezar a hablar de esto y reconocer que no todo el mundo está bien y sonriente y felices todos en esta felicidad recetada, sino que no somos superhombres, supermujeres, ¿verdad? Que a veces la sociedad nos lleva a eso y que... caramba, que nos necesitamos entre todos, ¿verdad? Y que somos débiles de alguna manera, ¿verdad? Tenemos que buscar ayuda en los demás para poder superar situaciones tan críticas como las que estamos enfrentando muchos, ¿verdad? Con la pandemia como diría mi abuela, se le levantaron los chingos a un montón de cosas. Y la salud mental, por dicha, que se está visibilizando, para que la gente aprenda a pedir ayuda, Jessica. Reconocer primero que todo también que, como decías, esta parte de la debilidad no es que sea un problema, digamos, a veces hasta puede ser una inquietud que tenemos de conocernos más a nosotros mismos, que esto que me está sucediendo, esto que no puedo manejar como el estrés, o esta ansiedad que me ataca y que no entiendo por qué me da, o esta sensación de falta de energía, de vitalidad, de no querer hasta levantarme o que no me deja dormir, que tal vez es como la oportunidad que tenemos como personas de buscar a alguien que nos pueda escuchar, que nos pueda atender, ¿verdad? Ese llamado, algunos dirían de auxilio en situaciones límite, otras una mano amiga que de alguna manera me permita entender qué me pasa y salir adelante. Entonces esto es como una oportunidad, veámoslo como una oportunidad de vida, de crecer. Cuesta un poco aceptar que necesito ayuda, porque a veces, y desde el punto personal yo se los admito, a veces uno se cree infalible, a veces siente que tiene que ser todopoderoso, todopoderosa, y no es así. Es correcto. Somos humanos, humanas, y de alguna manera necesitamos a los otros para que ayuden. Y hay personas que han estudiado, que han trabajado para ver cómo se sale adelante también en situaciones que parecen imposibles de salir, ¿verdad? Como hablábamos la última vez con respecto a la depresión, a veces la sensación de este túnel oscuro donde no se sale, pues ese tipo de sensaciones es algo, o todo sufrimiento psíquico, que de alguna manera no quisiéramos atravesar para el resto de nuestras vidas, sino encontrar camino. Vez yo lo oía y lo he dicho, a veces yo prefiero, sentir un dolor físico, que a veces ese dolor psicológico, emocional, ¿verdad? Que es tan profundo y que pesa. Y también entender que a veces eso físico que me duele, a veces no es solamente físico, ¿verdad? Cuando pensamos en nuestra salud, es integral, mental y física. Ese es un punto muy bueno y que yo me alegro también que cada vez más la ciencia está reconociendo el peso de lo mental y de las emociones en todas las enfermedades que existen, porque eso es así. Sí, lo que señalabas, que me parece una maravillosa frase, esta, lo de que la boca calle, el cuerpo grita. A veces es que lo mandamos al cuerpo porque no queremos reconocer que tenemos problema, y es el cuerpo el que nos dice, no, ya,
Ya, hay un problema que tenemos que reconocer. Entonces, esta parte, y a veces nos parece más fácil buscar un médico que nos resuelva la gastritis o todo lo que tenemos, que reconocer que hay un problema que tal vez no lo estoy manejando tan bien y que necesito entenderlo, trabajarlo. Por eso yo veo que también los procesos de terapia, especialmente en el lado psicológico, son una oportunidad de crecimiento tan grande que mucha gente también agradece. Bueno, por esta ansiedad que me dio, empecé a descubrir miles de cosas sobre mí, sobre mis potencialidades. Si pensamos una persona deprimida que busca ayuda y vuelve a recuperar la confianza en sí misma, es indudablemente un proceso de metamorfosis del gusano hacia la mariposa. Es maravilloso. Que resulta muy, muy importante. Y descubrirse así, descubrirse que uno puede, no sé si llamarles superar, enfrentar desafíos como esos, porque son desafíos muy grandes para la vida, lo fortalecen a uno de una manera impresionante. Y tal vez porque el problema es el estereotipo de pensar que yo soy frágil si busco ayuda. A veces más bien son los valientes los que buscan ayuda, ¿verdad? Porque es más fácil. Punto. Sí, porque es más fácil refugiarse en que estoy enfermo. Lo que pasa con muchas personas, lo que llaman en servicios de salud los policonsultantes. Hoy consultan por un dolor de cabeza, mañana por tal cosa. Incluso terminan con cirugías innecesarias porque dicen que el problema lo tiene su cuerpo, casi que el ataque al cuerpo más que a sí mismo, ¿verdad? Entonces, que finalmente es un ataque a uno mismo. Entonces, antes de lesionarse o de alguna manera hacer procesos cada vez más difíciles de salir, pues esos pequeños signos y una atención a tiempo indudablemente tienen mejores resultados que situaciones que se vuelven más crónicas, más difíciles de enfrentar. Lo ideal, Jessica, no sé si usted coincide conmigo, es que uno vaya casi de manera preventiva, porque normalmente, y a mí me ha pasado, que voy donde el psicólogo cuando ya estoy hasta aquí, ¿verdad? Y no hay que buscar estar hasta aquí. Bueno, sí, y pensemos que en el caso de psicólogos y psicólogas, de alguna manera es una oportunidad de conocernos siempre. Entonces, más que pensar que nada más nos lleva a un problema, es que nosotros como personas cada vez vamos siendo más conscientes de que nos... Y bueno, esta conciencia a nivel mundial que tenemos de la importancia de la salud mental nos lleva más a esta necesidad de acercarnos a los profesionales. Uno entiende que a veces no existen los recursos para... Y no es tan fácil. Exacto. Pero bueno, ojalá también estamos como pensando siempre desde las universidades públicas, desde diferentes instancias, ver cómo se hace accesible, porque hemos dejado como rezagado la salud mental. Nuestros servicios de salud, es difícil la atención en salud mental. Hay listas de espera, hay muy poco profesional, por lo menos en la caja. Se está tratando de fortalecer en el primer nivel de atención, que es donde deberían estar, porque hay muy pocos. Y están sobresaturados. Por eso, digamos, este tipo de programas que ustedes organizan es cómo nos vamos también alfabetizando en lo que es la salud mental, cómo vamos encontrando elementos para que tengamos también esa caja de herramientas para la prevención. Buscando también, no sé, otros escenarios. Se me ocurre, por ejemplo, la parte local, las municipalidades, todo lo que pueden hacer con espacios de salud mental, con tener los parques, en buenas condiciones para que la gente pudiera llevar vitamina D, que además de que nos ayuda a tener buenas emociones, nos fortalece el sistema inmunitario. Buscar, recientemente una fundación, Partir con Dignidad, está buscando comunidades más solidarias con los adultos mayores, gestionando esos espacios desde lo comunal. Por ahí también se pueden abrir puertas para la gente, porque sí es cierto, a veces el acceso tanto en lo público como en lo privado a un profesional que lo pueda guiar a uno en ese viaje interno es complicado. Uno pensaría que también, al menos en la escuela de psicología, pensamos que hay que apostar también a los grupos, porque los grupos son terapéuticos en sí mismos. Encontrarte con otros, reconocer que no solo me pasa a mí, que yo no soy la persona extraña, sino que muchas personas atraviesan y que encuentran sus estrategias, porque eso es también poder como socializar formas
y estrategias. ¿Cuál es tu caja de herramientas? ¿Cuál es la mía? Y ver cómo poco a poco se va saliendo y se van apoyando, digamos, grupos de autoayuda, de apoyo. Eso indudablemente, supongo que eso es lo que deberíamos de apostar como salud comunitaria en nuestro país. Eso sería lindísimo y es súper terapéutico además, ¿verdad? Porque uno no se siente solo. Generalmente, cuando uno entra en situación de crisis en alguna de estas, ya sea por estrés, por depresión, por ansiedad, está ese sentimiento de que soy la única que está. Y estos trabajos de grupo permiten, sin duda alguna, compartir experiencias, saber que uno no es el único que padece de esto o que está enfrentando estas situaciones, y esas cajitas de herramientas que usted menciona son súper útiles. También pensemos cuántas personas han salido de cuadros de depresión, incluso apoyando a otros. Digamos, no me puedo apoyar mucho a mí misma, pero apoyando al otro también me voy recuperando. Esta parte de la solidaridad entre las personas es una de las tareas más salutogénicas que podemos hacer, ¿verdad? Ver cómo vamos encontrando estrategias para que lo que se vuelve un conflicto o una situación podamos canalizarlo de la mejor manera, porque se trataría tanto de la parte preventiva, como decías, como también atender situaciones cada vez más complejas que requerirían tal vez una atención más profesional por las características, pero que si podemos empezar a trabajar también desde una promoción de la salud mental, ahí todos deberíamos de matricularnos. Sí, este es un escenario de oportunidades, porque si bien es cierto, ustedes, las mismas universidades, detonaron la alerta de que sí, se nos viene un tsunami de problemas mentales por esto de la pandemia. Sí es también un escenario para aprovechar y poder crear otros escenarios de salud para todos. Sí, es correcto. Se está trabajando en eso desde la Universidad Nacional, aprovechando, Jessica, que usted es la directora de la Escuela de Psicología. De momento se ha apoyado investigaciones, se tienen experiencias en la parte esta grupal. La Universidad Nacional ha desarrollado mucho lo que es la metodología de psicodrama, de teatro espontáneo, digamos, cómo mezclar la parte creativa, corporal, ¿verdad? De terapia más de tipo corporal, y los resultados son fantásticos, ¿verdad? Porque en realidad... En comunidades se está realizando. Tenemos el programa Triqui-Traque, que trabaja... bueno, es una metodología muy interesante donde se trata, digamos, de incorporar a las personas en procesos expresivos, ¿verdad? Sabiendo que la parte creativa es uno de los elementos que ayuda muchísimo a la salud mental. También tenemos procesos con población laboral, bueno, con el caso de rehabilitación cardíaca, que también ha habido resultados importantes desde lo grupal. Y ahí empezamos a identificar el potencial que tiene los otros ayudando a otros, ¿verdad? En situaciones similares o de alguna manera incorporando esta parte expresiva, porque si algo nos alivia y nos ayuda es justamente expresar lo que nos está pasando, ¿verdad? Ya ahí empieza el primer paso de recuperación. Es lo que uno dice, soltar, cuente lo que siente, cómo se siente. Eso es fundamental, no tragárselo, porque de verdad tragárselo de alguna manera intoxica. Por supuesto. El cuerpo lo expresa en emociones, lo expresa en comportamientos y lo expresa quizá en la forma un poco más grave, que es ya con enfermedades específicas, desde, bueno, han relacionado ciertos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, con el manejo que tengamos nosotros de las emociones. Eso correcto. Es una de las partes que ya hay evidencia científica sobre eso. Es correcto. No, y entender... Si entendiéramos la importancia de las emociones, digamos, como no algo que tenemos que esconder, sino son nuestro radar para ir entendiendo, incluso no hay razonamiento sin emociones. Eso es interesante que también se ha descubierto, ¿verdad? Que la primera capacidad de entender cosas son nuestras emociones. Y si pensáramos que la ansiedad, la depresión son como las emociones que son tan gigantes que fue difícil,
que han sido difíciles de asimilar, de digerir, de metabolizar. Eso es lo que se trata. Y una terapia lo que busca es como hacer una metabolización de esas emociones que quedaron a veces en sensaciones, no encontraron el sentido para darles. Entonces, de eso se trata los procesos terapéuticos. Jessica, en momentos como este, donde venimos saliendo de ese túnel de la pandemia, ¿cuáles puertas le podría usted mencionar a la gente para que ellas puedan y ellos puedan tocar si creen que necesitan ayuda? En la pandemia, indudablemente, bueno, ya hemos coincidido que sí existen muchas manifestaciones, secuelas que deja también la pandemia. Entonces, lo más importante sería ese contacto con las redes de apoyo que puedan existir. En el caso de la pandemia sí se empezó a implementar como lugares, opciones también de búsqueda de ayuda, ¿verdad? Listas que existen también. En el caso de la parte de apoyo psicológico, el Colegio de Psicólogos ha tenido una parte importante de generar una red. ¿Los EVAIS tendrán? ¿Puedo ir a un EVAIS a pedir ayuda si me siento? Ajá. Los EVAIS no necesariamente tienen las áreas de salud, no, algunas tienen experiencias más articuladas de salud mental comunitaria. Existe una política de salud mental que lo que estaríamos esperando es que ya se esté haciendo una evaluación de cómo ha impactado, si ha funcionado, qué modificación, exacto, y qué son los requerimientos que se tienen, porque es la apuesta que tenemos que hacer como salud. La salud comunitaria, cómo se organizaría, ¿verdad? Entonces, es uno de los retos fundamentales y una deuda que se tiene. Enorme, porque de nuevo, o sea, la pandemia lo único que vino fue poner la cereza en el pastel, pero ya nuestra salud mental venía bastante decaída desde antes. Sí. Nos hablan también de grupos comunitarios, de asociaciones, municipalidades, grupos religiosos que se han venido metiendo un poco esto en la parte espiritual, digamos, como uno de las herramientas importantes en todo este proceso. Todas esas son otras puertas que también la gente podría explorar para buscar ayuda. Y también identificar qué es lo que no me sirve, ¿verdad? Eso es muy importante, quizá lo más importante. Sí, para no perderme también en un esfuerzo de darme contra la pared, ¿verdad? En el sentido de que lo que encuentro es todo lo contrario a lo que necesito. Y eso, confiar también en cómo me siento más a gusto. A mí me parece también cuando se busca ayuda terapéutica, que yo me sienta cómoda o cómodo con la persona que me atiende. Si no siento esa comodidad, yo creo que es muy importante. ¿Cómo se logra eso? Porque a veces no necesariamente con un terapeuta uno va para que le diga las cosas que uno quiere oír. Más bien le dice cosas que a uno... O sea, es un descubrimiento interno. Bueno, es muy importante. Cosas que uno a veces dice, eso no me gusta tanto, pero es la verdad, aunque duela. Pero un buen terapeuta también sabe cuál es el momento para señalar algo que tal vez uno no está preparado, pero que le va a abrir los ojos, ¿verdad? Y son los momentos donde ayuda muchísimo los crecimientos. Y me parece muy importante lo que decís. No siempre estamos de acuerdo con lo que nos dicen. Y tal vez muchos de los síntomas que tenemos y llevamos a un problema mayor es porque estamos negando lo que nos está pasando. Entonces, en la medida que reconocemos que usamos mecanismos de defensa, porque sí, nos defendemos de lo que no nos gusta, de lo que quisiéramos que no fuera, pero en la medida que también nos resistimos, las cosas persisten con más fuerza. Sí. Entonces, ¿cómo es? El que resiste persiste. O lo que resiste persiste. Esa es una de las cosas que son infalibles, ¿verdad? Y no, definitivamente pedir ayuda es uno de los elementos fundamentales en todo este proceso, aunque cuesta un poquito. A veces uno se cree la víctima de todo, ¿verdad? Y no necesariamente es así. Pero es importante reconocer, aprender a aceptar, ¿verdad? La aceptación es fundamental como primer paso en todo este proceso. Correcto. Cuesta aceptar a veces, Jessica, ¿cómo cuesta? Por eso mismo que hablábamos de que uno quiere dominarlo todo, de que estoy con el control de todo, y no necesariamente. Hay que aceptar que uno
y no tiene que tener el control de todas las cosas que le rodean. Ese es el primer gran paso. Jessica, muchísimas gracias por acompañarnos en todos estos programas. De verdad, ha sido un aporte fundamental. Hemos conocido un poquito de estrés, un poquitito de ansiedad, depresión y ahora cómo pedir ayuda. Son temas todos inagotables, pero son también un primer paso para que ustedes puedan iniciar este proceso si es que están en ese camino. Soy Ángela Ábalos Rodríguez, periodista de La Nación. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en otro capítulo para estar bien.